Muchos de nosotros hemos sentido esa sensación de desconexión con nuestro Dios, o esa falta de esperanza o espiritualidad, esa falta de propósito, esa desconexión espiritual que todos hemos tenido, esa baja esperanza que nosotros tenemos y ese propósito que no hemos visto o que no vemos. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe a la pérdida de fe. En esta ocasión les quiero hablar sobre la pérdida de fe y cómo es una problemática, cómo se nos dificulta y gracias a las distracciones modernas hace que esta fe vaya bajando más. En la actualidad muchas personas tenemos dificultades tanto con el entorno, con entretenimientos, con noticias e incluso con desafíos que van a nuestro día, que puede ser una muy fuerte pérdida a nuestra fe. Es causa de ello, gracias a la presión de la vida moderna, la crisis personal e incluso algunas influencias tecnológicas pueden ser también. Los medios de educación pueden alejarnos también de ellos. Esto puede resultar, como ya les había dicho, en una sensación de desconexión espiritual, sensación de desconexión de esperanza y falta de propósito. Y a continuación quiero identificar las causas de esto. ¿Por qué nos sentimos con poca fe? ¿Cuáles son las causas principales de esto? Quiero compartirles estas 3 causas que identifiqué acerca de por qué tenemos poca fe. La primera es con la constante exposición con las redes sociales, constante exposición en las noticias y constante exposición a los entretenimientos. Es muy fácil distraernos. Es muy fácil no tener esa conexión con nuestro Dios. Es muy fácil simplemente estar ahí aplastado en el móvil, viendo redes sociales, viendo las noticias o viendo algún entretenimiento que nos guste y no tener esa intimidad con nuestro Dios. Evidentemente esto va a empeorar a la ligera. Enfermedades, problemas financieros, problemas de pareja, problemas personales. Esto implica mucho y nos preguntamos ¿por qué Dios es tan malo y por qué Dios me quiere ver así? Muchas veces nuestra fe mengua por eso también, en las cuales esa debe ser una causa, este abandono según nosotros por Dios, pero en realidad simplemente nosotros no sabemos por qué pasa esto. Esa puede ser una de las causas en la cual nos sentimos con poca fe. ¿Alguna vez has tenido ese desbalance de tu fe, que tu fe mengua gracias a las personas? Pues mira, la presión social es aquella que cuando te juntas con las personas te sientes, como dice, presionados por lo que dicen o con lo que hacen, esa influencia que las demás personas tienen hacia ti. Esa creencia que los demás tienen es muy diferente a la tuya. Y por lo cual, cuando no convives con personas que son de tu misma fe, puede que esas personas te inculquen esa fe y esa presión social entre a ti y te sientas con menos fe, menos esperanza y menos propósito que Dios te ha dado a ti. Pero ahora quiero preguntarles, ¿cuál es el impacto del problema al cual nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el impacto en el cual mengua nuestra fe? ¿Cuál es el problema de que nuestra fe mengue, no tengamos tanta esperanza y no tengamos un propósito? Bueno, tengo tres problemas que son la falta de práctica, como ya nos ha dicho, al entretenimiento. Hace mucho que ya no tengamos esa comunión con Dios. Ese es el problema principal con el entretenimiento, las noticias o algunas redes sociales. Esa falta de comunión con nuestro Dios, esos actos espirituales que nosotros tenemos íntimamente con nuestro Dios se ven opacadas gracias a esas redes, esas noticias malas o ese simplemente entretenimiento que le proporcionamos tiempo. Ese es un problema muy grande, ya que no tenemos el tiempo suficiente según nosotros para tener esa comunión con nuestro Dios. Las dificultades no manejadas a través de la fe. Como ya les había dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa las crisis personales, las crisis financieras, incluso las relaciones rotas de pareja, entre otras muchas más? Porque no seguimos a Dios como queremos. En vez de preocuparnos por orar a nuestro Dios para que nos ayude a enfrentar el problema, simplemente nos estamos anclando en nuestro problema. No le contamos nada a nuestro Dios y nos sentimos arraigados, nos sentimos muy mal y con poca fe, poca esperanza y poco propósito. Evidentemente esto desprecia un desmotivo y una poca esperanza al cual Dios pueda ayudarnos con este problema.
Como ya hemos visto, cuando te aíslas de las personas que creen tu misma fe, poco a poco tu esperanza y tu fe van menguando y ese propósito poco a poco se está yendo un poco más abajo. Tenemos que congregarnos con las personas que se congregan con nosotros siempre, ya que si estamos aislados de los demás, no tendremos ese sustento que nuestra iglesia nos da como personas que somos. Y es muy malo estar aislado, como ya hemos visto. Eso es un problema en el cual debemos de tener mucho en cuenta. Si estamos aislados es porque si tenemos poca fe, es porque nos podemos ser que estamos aislados de nuestra congregación. Y quiero compartirles algunos ejemplos bíblicos. Unos ejemplos bíblicos muy claros que dicen cada paso a paso cómo estos personajes bíblicos tuvieron también esa fe, tuvieron ese problema también y cómo lo pudieron resolver. En Mateo 14, del 29 al 31 nos dice que Pedro comenzó a caminar bajo el agua, en el agua. Esa fe que tuvo Pedro y caminó sobre el agua, Jesús le dio ese poder de caminar sobre el agua que también Jesús hacía. Pero ¿qué pasó? Pedro se comenzó a hundir. ¿Pero por qué pasó? Por su poca fe. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque él estaba distraído. Por todas las cosas que les pasaba alrededor, Pedro se comenzó a distraer. Igualmente lo vemos como nosotros en la vida actual, cuando nosotros nos empezamos a distraer con algunas cosas externas, cuando Jesús estamos llevando una vida con Jesús y poco a poco vemos el entorno y vemos esas distracciones y no ponemos el foco en Cristo, en Jesús, y el cual se empezó a hundir y su fe fue menguando a cada punto que se empezó a hundir, como nosotros actualmente también vivimos. Otro de los ejemplos también es en el libro de Job, y como Job, de tantas cosas malas, de esos problemas que tenía, Job empezó y tuvo una crisis de fe también. Job tuvo esa crisis de fe en el cual no sabía por qué le estaba pasando esto, pero nunca dejó de confiar en Dios. En cambio, no dejó de preocuparse por su problema, empezó primero a orar a Dios y Dios se lo complació, Dios se lo multiplicó. O sea, cuando vemos el libro de Job, vemos cómo poco a poco a Job de golpe se le quitan las cosas y tiene esas crisis financieros, de pareja y personales, incluso de enfermedad incluso, y vemos cómo Job se levanta arrodillándose ante Dios y viendo cómo prospera él mismo. También puede fortalecerse a través de la perseverancia y la confianza en nuestro Dios. La confianza en Dios es sumamente importante y va acompañada con la fe. La fe, evidentemente, con la oración es muy buena, ya que debemos de tener esa confianza con nuestro Dios y siempre orar siempre al Señor en todo momento, y más en esos problemas que tenemos, en esas debilidades de fe. Debemos de orar a Dios para que nos fortalezca en esa prueba. Vemos en Daniel 6 del 16 al 23, en donde vemos cómo Daniel fue llevado al foso de los leones por una gran presión social. Como vemos en el video pasado, Daniel tuvo que tener esa presión social al ser encarcelado por orar a su Dios. Por eso tener esos valores cristianos. Muchos de nosotros seremos juzgados y seremos criticados y tenemos esa presión social, al igual que Daniel lo tuvo. Igual, evidentemente podemos tener un castigo por predicar o simplemente tener esa fe que tenemos. Pero este ejemplo nos muestra cómo resistir a la presión social y confiar solo en Dios. Dios solamente tenemos esa comunión con Él. Es solamente ese hecho de tenerlo a Él, es algo grandioso. Simplemente resistir a esa presión social. Les recomiendo leer Daniel 6 del 16 al 23, en donde relata todo esto y cómo vemos cómo Daniel resistió a esta presión social. Aquí les va 3 maneras que las podemos solucionar estos problemas que tenemos. Como siempre sabemos, las distracciones siempre van a estar, e incluso en nuestro día a día siempre van a estar, incluso en la iglesia, en todo lugar están las distracciones, los desafíos, los entretenimientos y las noticias. Pero debemos orar y meditar siempre en la palabra, como dice Lucas 18:1. Nunca desmayar,
estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, incluso hacer oración. Esa es la manera ideal para poder combatir el entretenimiento, combatir esas redes, combatir esas noticias, combatir esa distracción. Siempre orar fervientemente y siempre meditar en la palabra. En Proverbios 3, 5, 6 nos incita a confiar siempre en el Señor. En problemas como este, como tuvo Job, como tenemos nosotros como individuos, con esos problemas personales, debemos siempre orar a Dios, tener esa confianza como ya les había dicho a Dios. Tener esa enorme confianza que todos nosotros debemos de tener con todo el corazón. Debemos de confiar a nuestro Dios. Evidentemente debemos de decirle todos nuestros problemas y cómo Él nos puede ayudar. Decir que nosotros no somos capaces de afrontar el problema, pero con Él somos más que vencedores. Esto me encanta, ya que en Hebreos 10, 24 al 25 nos dice cómo nos animemos a congregarnos unos con otros. Siempre debemos de estar en comunión con los mismos que tienen la fe en nosotros, que tienen esa misma fe, exhortarnos unos a otros, dándonos la mano, ayudándonos y teniendo esos problemas, pero combatiéndolos con nuestros hermanos. Especialmente en tiempos de dificultad, como tenemos esos tiempos de dificultad, tenemos que acudir a las personas que creen en nosotros, en nuestros hermanos que nos ayudan, que nos estamos ayudando mutuamente, y no estar en ese aislamiento tan malo que al estar aislado no podemos congregarnos y ayudarnos y tener esa facilidad de resolver el problema, porque es lo que quiere Dios, esa comunión con nuestros hermanos, al igual que con Él, con nuestros hermanos que también tienen la misma fe que nosotros. Para casi terminar, quiero decirles algunas prácticas que podemos ocupar para cada uno de estas causas, de estos problemas y estas soluciones que les he dado. La uso conciencia de la tecnología. Hermanos míos, uso conciencia de la tecnología es de vital importancia hoy en día, ya que estamos arraigados a tanta información últimamente que hemos tenido en estos últimos años, y debemos de dedicarle un tiempo a Dios. Yo personalmente le dedico un tiempo a Dios en el cual solo me centro en Dios y nada más. Es exactamente lo que quiere nuestro Dios, tener un tiempo para nosotros, un tiempo para Él, y ser conscientes de la tecnología, limitar nuestro tiempo en redes sociales, en esos entretenimientos y esas aplicaciones que tal vez nos sirvan, pero tenemos que tener esa comunión con Dios, ese tiempo especial con Dios. Establecer rutinas espirituales, tener, como ya les había dicho, oración y meditación con Dios, pero tener esa plática y esas rutinas espirituales cada día. No simplemente Dios es un evento, Dios es solo ir a la iglesia, es tener esa charla espiritual con Él. Es animar a las otras personas en tiempos regulares para la oración, la lectura y la Biblia. Podemos reunirnos con nuestros hermanos, nuestros familiares, a hablar solo de nuestro Dios, o simplemente siempre buscar a Dios, siempre meter a Dios en nuestra vida, en nuestro día a día, porque eso es lo que quiere. Esa es una comunión grata. Por último, es la participación y la comunión en nuestra iglesia. Formar parte de nuestra iglesia y formar la participación activa en los grupos de estudio bíblicos nos ayuda a fomentar esa parte que nosotros tenemos de alcanzar nuestra fe. Esa es la manera en que podemos alcanzar mayor fe, mayor esperanza y un mayor propósito que quiere nuestro Dios. Tener siempre estar congregados con nuestros hermanos que están en la misma fe. Debemos de siempre estar congregados con nuestros hermanos. Siempre fomentar la participación y alentar a otros que sigan adelante y buscando a Dios, porque cada uno está ahí con el propósito de alabar, glorificar y enaltecer el nombre de nuestro Dios. Afrontar la fe en estos tiempos es muy difícil. Distracciones modernas, es crucial reconocer causas y tomar medidas preventivas, pero debemos de confiar en nuestro Dios, hermano. La meditación y la oración son de suma importancia, al igual de tener esa comunión individual con nuestro Dios, y también congregarnos con nuestra congregación, con nuestra iglesia, nos ayuda a fomentar esa parte espiritual que también que Dios quiere, fomentar esa relación con hermanos de nosotros, con esa participación en nuestra iglesia, hace que nuestra fe sea rica, que esa esperanza sea próspera y nuestro propósito en Dios sea más que convencido para nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y estamos dispuestos a que Dios haga la obra en nuestras
vidas. Debemos de fomentar la fe en cada parte que vayamos. Esa esperanza y ese propósito aumentarán en nuestra vida si hacemos estas cosas.